Bueno, entonces vamos a arrancar de nuevo la clase. Vamos a hacerlo un poquito rápido, lo que ya habíamos dicho, que Excel es una planilla de cálculos que normalmente es una herramienta potentísima. Podemos hacer lo que a ustedes se les ocurra en su cabeza, se puede hacer en Excel. Tanto fórmulas, ocupando fórmulas, como generando reportes con imágenes, bueno, etcétera. El tema es que habíamos dicho que lo básico de Excel era, como es una planilla de cálculo, poder hacer las 4 funciones básicas de matemática, que es sumar, restar, multiplicar y dividir. También habíamos dicho que para iniciar una fórmula la podemos iniciar con el signo igual, pongo un número y sumo, o con el signo más para restar, y Excel entiende de las dos maneras. Fíjense que cambió el más por el igual, que es una fórmula. También dijimos que para poder multiplicar dos números necesitamos un signo que es el asterisco. Cuando coloco un asterisco entre dos números, Excel entiende que quiero multiplicar. Y para dividir hacíamos exactamente lo mismo, con el signo que normalmente está arriba del 7 y que es la barra que va de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo. Y ahí tengo los 3 resultados. ¿Qué pasa si esto lo llevamos a complementarlo un poquito más con una fórmula? Que esta fórmula pueda cambiar de acuerdo a los componentes que yo tenga. Por ejemplo, vamos a hacerlo en la columna B. Si yo tengo un número y en la C tengo otro número, que yo pueda sumar el contenido de una celda y no un número, porque acá fíjense que lo que estamos haciendo es una fórmula estática, no varía, tengo que modificarla para que varíe. Mientras que lo que vamos a hacer ahora es una fórmula, iniciamos la fórmula, en lugar de poner un número, marco una celda y la sumo con otra celda. Entonces ya no le estoy diciendo números, sino que le estoy diciendo lo que contenga esa celda, sumalo con esta otra. Entonces acá es 28, pero si esta celda cambia, en vez de un 3 es un 30, la fórmula cambia, porque lo que me está sumando son contenidos, no números. Exactamente lo mismo sería para las otras 3 fórmulas. Si yo copio estas 2 celdas, ¿cómo sería la fórmula para el resto? Restar, multiplicar y dividir. Arranquemos por las chicas que no tienen que rendir. ¿Quién quiere pasar? Cualquiera, si esto estamos aprendiendo, así que a lo sumo, si lo hacen mal, para el viernes que viene tienen que traer un bizcochuelo. Así compartimos el mate. ¿Qué habíamos dicho? Bien, arrancamos la fórmula y ahora selecciono, ahí restábamos. Perfecto, muchas gracias. Tan simple como eso, es fácil.
Sobre todo hay que sentarse y hacerlo porque también se le pierde, pase, vamos a hacer la próxima. Se va perdiendo el miedo a la computadora, que hay algunos que no hacen cosas porque tienen miedo de borrar algo, de romper algo, y les quiero decir que de la única forma... Buen día. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Perfecto. Buenísimo. De la única forma que una computadora se rompe es golpeándola. Por ejemplo, no es bueno que a las notebooks, si voy a trabajar o quiero ver algo en la pieza, no es bueno tirarla sobre la... ¿Multiplicó o no multiplicó? ¿Ahí qué me hizo? El último era división, tiene que multiplicar. Bueno, no, déjelo, ya lo hacemos a la próxima compañera que multiplique ahora. Si yo voy a hacer algo en la pieza, es bueno que voy entrando y me acordé de hacer otra cosa, o quiero ir al baño y largo la computadora sobre la cama. Eso rompe los discos rígidos. Los discos rígidos son unos discos de aleación. Sí, ¿cómo le va? Les quería preguntar, chicas, si sacaban bien en la lista del sistema, porque está Gior Maribel, Ana Triana, Plaza Mariana, Santana Lina, Ron Juan. No, me dice la persona, pero se sacan las chicas. No, gracias. No pasa nada. No, por favor. Entonces los discos de esa aleación giran sobre un eje. Si nosotros tiramos ese eje, puede llegar a perder la fijación y esos discos quedan flojos, y cuando esos discos se rayan, porque la grabación de la información es todo magnético, no es nada físico, es magnético. Hay un brazo con un lector, pero que pasa sobre el disco, no lo toca. Si esos discos se rayan o se toca uno con otro y obviamente que se rompen, perdieron la computadora. Entonces, de esa forma se rompe la computadora. La otra forma que tenemos que una computadora se rompa es la parte del software. Pero el software, desde el Windows, el Excel, etcétera, etcétera, son programas que se instalan y se consiguen, obviamente que van a tener que buscar a alguien que lo sepa hacer, pero todos los programas se consiguen en internet, los pueden descargar de internet y los instalan. ¿Cuál es el tema? Hay cosas que no se recuperan. Suponiendo que se rompió el disco de la computadora, cambiamos el disco y le instalamos todos los programas que tenemos, los instalamos todos de nuevo. Lo que no podemos recuperar son las cosas que ustedes generan. Llámese trabajo práctico, llámese fotos, llámese videos del hijo, del sobrino, del ahijado, todo lo que ustedes generan, que son cosas que pasan en la vida, no se pueden volver a recuperar. No puedo volver a hacerle que aprenda a caminar a un niño que ya está caminando. Entonces ese recuerdo se pierde. Hay que hacerles backup a toda esa información, normalmente en la nube. Bien, dicho esto, hay que sentarse, practicar. No nos queda otra. Una vez que hemos aprendido estas 4 básicas, ya después podemos empezar a hacer un montón de cosas, como por ejemplo, Excel tiene ayuda para todo. Si se fijan, arriba tenemos el menú de las ventanas, donde cada ventana tiene distintas herramientas que hacen a lo que referencia a la ventana. Para insertar, puedo insertar y trabajar con todo este tipo de cosas. Como por ejemplo, lo que habíamos dicho de poder hacer reportes con los gráficos. Yo marco qué es lo que quiero hacer y hago un gráfico.
lo inserto y listo. Tengo que ahí está la información que tengo y acá está el gráfico sobre esa información. Obviamente que podría ser más óptimo si yo le hubiese puesto un título o si fueran varias cosas y cada uno de esos números tuviese un nombre, me los mostraría acá, pero es tan simple como lo que acabo de hacer. Me fui a la pestaña insertar, busqué insertar un gráfico y después lo puedo cambiar. Fíjense que acá arriba tenemos distintos tipos de gráficos. El que está marcadito es el que está, pero lo podríamos cambiar por del gráfico de torta lo pasé a un gráfico de barras. Y todo esto, si bien el que quiera podría invertir en un curso, se aprende mucho más como estoy haciendo, metiéndose, viendo para qué sirve cada cosa y buscándole la vuelta. Vamos a eliminar esto y vamos a seguir con lo que estuvimos hablando. Bien, habíamos dicho que nosotros tenemos un listado de alumnos y teníamos materias con notas. Vamos a arrancar viendo cómo podríamos calcular el promedio de los alumnos si lo hiciéramos nosotros escribiendo una fórmula. ¿Cómo ustedes calcularían sobre estas tres notas el promedio? La suma dividido por 3. Vamos a hacerlo lo más macro que se pueda para después ir achicándolo. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que arranco la fórmula y empiezo a marcar una por una. Acá ya tengo la suma de todas las notas. Copiaríamos hacia abajo, ya tendría la suma de cada alumno. Y después vuelvo a hacer otra fórmula donde a esa suma dijimos que la dividíamos por 3. Perfecto. Vamos a hacer un poquito más grande. También se puede hacer todo directamente en una celda, ir sumando como hizo recién la columna y en la misma fórmula dividirlo. Totalmente. Lo que pasa es que hay que tener un poquito, según la fórmula que hagamos, porque acuérdense que matemáticamente hablando, cuando nosotros tenemos un término que hace distintas cosas, el resultado no siempre es lo mismo, porque hay prioridades entre lo que se suma, lo que se multiplica y lo que se divide. Entonces, separamos los términos por paréntesis para darle prioridad. Si yo quiero que primero sume, le pongo lo que quiero que se sume entre paréntesis y después divido. Entonces, nosotros acá, como dijo la compañera, podríamos ponerlo, voy a poner así.
cierro paréntesis y una vez que está hecha la suma, divido por 3. Y este lo elimino. ¿Está bien? Entonces ahora esto sería lo que tendríamos que ahí ya lo hicimos por 3. ¿Está bien? Lo otro que podemos hacer es utilizar una fórmula que ya trae Excel. Fíjense que acá, en donde está la fx, es donde están dijimos, donde están las fx es donde están todas las fórmulas. Si le doy un clic, me aparece este formulario que es donde tenemos todas las fórmulas, pero con el detalle que, si ustedes se fijan, perdón, me di cuenta de esto, si ustedes se fijan, acá me dice usadas recientemente, y ahí me van a aparecer las fórmulas que yo he usado, pero si yo quiero ver todas las fórmulas, simplemente desplazo acá y pongo todas. Entonces acá doy un clic y presiono la tecla de la primera letra con la que empieza la fórmula que quiero. En este caso vamos a ver cómo trabaja promedio. Le doy a aceptar y entonces acá tenemos un ayudante que empieza con el número que nosotros lo que le vamos a decir es que tome las 3 notas que tenemos. Si le damos a aceptar, fíjense que hizo exactamente lo mismo que lo que hicimos acá nosotros sumando uno por uno. ¿Va de nuevo? Voy a buscar en fórmulas, dentro de fórmulas, podemos poner todas, hago un clic en los nombres, presiono la primera letra con la que empieza para que me lleve hasta ahí y no tener que ir desde la A hasta la P con la ruedita. Presiono la P. Acá buscamos la fórmula. Abro y acá en el primer número borro lo que tiene y voy a marcar, acá son 3, pero podrían ser 5, 10, los que quieran. Mientras nosotros tomemos todas las notas, no va a haber problema. Y le doy a aceptar. Y me hace el cálculo porque Excel internamente hace lo mismo que hicimos nosotros. Cuenta cuántas notas hay y es por lo que divide la suma de todo lo que le hemos dicho. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Venga, Gal, ¿y qué sigue? ¿Sí? Sí, si no hay... Acá arriba hay otro. Sí. No, tienen que hacer un clic abajo donde están los nombres de las fórmulas. Ahí, y ahora presione el P.
No, no. Acá, acá. Hace clic ahí y ahí presiona la P y lo va a llevar hasta donde empiezan las fórmulas con P. ¿Y cuál es? Promedio. Bien. Su error fue marcar primero lo que quiere sumar cuando usted tiene que ubicarse en donde va a ir el resultado. Tiene que hacer un clic en la celda donde va a ir el resultado. Acá. Exacto. Y ahí abrir la fórmula, buscar promedio. Y ahora, en donde dice número 1, fíjese que quedó tildado. Usted lo borra y ahora marca las notas que tiene que sumar. Acá, sí. Exacto. Ahora márquelo del 7, listo. Dele a aceptar. Listo. Fíjense que si bien es fácil, hay que seguir un orden de los pasos. No es lo mismo, porque por ejemplo la compañera marcó y al marcar 3 celdas, Excel no sabe dónde va a ir el resultado. ¿Está bien? Gracias. Para la siguiente, ¿quién quiere pasar? Vamos. Es repetir lo que hizo la compañera. Ahí era este. ¿Sí? Perfecto. ¿Se entendió? ¿Quiere pasar? Venga, venga, venga. No muy bien dónde toca. ¿A dónde toca la fórmula? Porque veo de lejos. Abajo tiene que Sí. ir primero Esto ubicarse selecciono acá. abajo y fíjese donde está la FX. Ah, bien. En la FX Ahí. es donde hace el clic y ahí están las fórmulas. Perfecto. ¿Cuál? ¿No se puede poner PR para que busque más rápido? No, porque si usted presiona, hágalo ahí, hágalo. Usted presiona la P, se va a la P. Ah, si pongo Presiona la R y se va a ir a la R. Bien. Entonces. Ah, o sea, pongo Enter acá. Enter o aceptar. Acá borro. Perfecto. Listo. Oh, estaba bajita la cena. ¿Era ahí, profe? ¿Sí? ¿Dónde está el botoncito de...? Se me fue, se me perdió. El de Su borrar. primera está ahí arriba. Y No, si no, no. con el de abajo va retrocediendo Ah, lo que quiera. retroceso. Eran... Esperen un segundito. Miren, chicos. Si ustedes ahí no saben porque justo les está tapando,
Si usted pone el mouse al lado de donde dice función, hace clic izquierdo y ahí lo mueve. Muévalo para donde haga falta para saber en qué línea está. Esto lo corro. Ahí, márquelo todo, listo. Ahí está, perfecto. Le da a aceptar, listo. Bien, hay otra forma de hacerlo y que también nos brinda ayuda Excel y sería como lo dijimos al principio, arrancamos una fórmula y yo escribo acá, fíjense, puse Pro y Excel me trae las fórmulas que quisiéramos. Acá está la que yo quiero, promedio, le doy doble clic y ya arranca abriendo para empezar a escribir cuál va a ser la fórmula. Nosotros acá vamos a marcar cierro y le doy el Juancito. Sí, pero no con el wizard, con el ayudante, sino escribiéndolo. No existe una forma de hacerlo bien. De cualquiera de las dos formas, el resultado es el mismo, que es a lo que se apunta en informática, a los resultados. Si escribe un poquito más, se achican todos los nombres. ¿Cuál? Prom. Ah, no, era el otro. Enter. Claro, había que poner el... Era darle doble clic o escribir todo el nombre. Abrís paréntesis, marcas las notas, cerrás paréntesis y le das enter. Hay fórmulas donde necesitamos más de un dato, pero básicamente es lo mismo y generalmente, dependiendo de cómo esté configurado el Windows, entre dato y dato va o coma o punto y coma. Como ya lo tenemos claro que lo que es esto, vamos a copiar la fórmula para abajo y ahí vamos a tener todos los resultados. Ahora bien, yo acá tengo el listado de alumnos. Esto lo vamos a eliminar porque los eliminé allá. Bien, entonces yo tengo el listado de alumnos y tengo las materias. ¿Cómo hago para tener un tipo panel de control en donde tenga el alumno y todas las materias que aprobó el alumno o no aprobó o el promedio? Arrancamos poniendo los encabezados. Dijimos que acá tenemos matemática, tenemos lengua y tenemos historia. Marcamos las columnas. Fíjense que matemática no me muestra todo el nombre. ¿Saben cómo hacer para que me muestre todo y poder leer
bien lo que tiene cada una de las celdas? Saltamos la columna Sí, ¿cómo? al lado de la letra G. ¿Sí? ¿A la derecha o a la izquierda? A mi derecha. A la suya, acá. No, para el otro lado. Entonces a mi derecha. Sí, ¿qué hago? Tenemos apretado el mouse Sí. y nos movemos más. ¿Ahí? Bien. Existe otra forma. Nosotros podemos individualmente o varias. Por ejemplo, si lo hago individualmente, hago lo mismo, pero en lugar de hacer clic, mantenerlo presionado y movernos, le doy doble clic. Por ejemplo, vamos a llevarlo acá. Me ubico ahí, en lugar de presionar y arrastrar, le doy doble clic. Y automáticamente me muestra lo que tenga. Si es más largo, se amplía tanto como para mostrarme todo lo que contiene esa celda. Hay veces que tenemos el título es cortito, dice, no sé, historia clínica, es cortito, pero adentro está cuánto tenía de glucosa, entonces se me va a hacer larguísimo. En el caso que yo se haga tan ancho que no vea los límites, podemos darle botón derecho sobre la columna e irnos a ancho de columna, que acá nos va a mostrar un número, y ese número lo puedo digitar. Puedo ponerle 100, por ejemplo, y se hace tan grande como el número 100. Bien, entonces tenemos matemática, lengua e historia. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Yo acá tengo que traer los promedios de cada una de las materias para poder tener un panel y decir, este alumno tiene todas estas notas en todas las materias. Acá son 3 nada más. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una fórmula que me traiga cuál es el promedio de cada uno de los alumnos. Para esto, lo único que yo me tengo que preocupar es que este listado que yo tengo de alumnos, este listadito de alumnos, sea exactamente igual al que tengo en cada una de las materias. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo voy a hacer con las fórmulas? Fíjense, matemática. Le doy más y busco Guardia del Liceo Misael. Me voy a matemática. Guardia del Liceo Elizabeth. El promedio es este. Lo marco y le doy Enter. Lo voy a poner un poquito más grande. Ahí me trajo el promedio de matemática. Para los de abajo, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? ¿Perdón? Fuerte, fuerte, díganlo fuerte, sin miedo. Sí. Quiero desplazarlo, pero no porque la misma está en el otro, pero para mí trae una fórmula, ¿no? ¿Qué sería para usted traer la fórmula? La otra, perdón. ¿Qué sería para usted traer la fórmula? Vamos a ver un poquito, nos volvemos acá, le damos F2 para que me muestre cuál es la fórmula. Y fíjense que en la fórmula dice matemática, signo de admiración. Vamos a ver si me lo da más grande. Si lo podemos hacer un poquito más grande. Vamos a hacer otra cosa. Fíjense, estas dos columnas por ahora para mí no tienen sentido porque no las voy a usar. Sí puede ser información importante, pero no es información que necesito ahora para trabajar. Entonces, ¿qué hago?
marco las columnas que me molestan entre las columnas que quiero trabajar o que estoy trabajando, le doy botón derecho y las oculto. Fíjense que entre la D y la G me están faltando las dos columnas que acabo de ocultar. Si yo necesito ver toda la información, supónganse que hemos estado trabajando y hemos ocultado varias columnas en distintos lugares. Si es en distintos lugares y no sé dónde están, en vez de ponerme a buscar cuál es la letra que falta, entre la letra y el número, marco ahí y me va a marcar toda la hoja. Posteriormente le doy botón derecho y le digo mostrar. ¿Por qué no querés mostrar? Ahí está. Ocultamos y así me queda más fácil. ¿Cómo hacíamos acá? Fíjense que acá me queda un poquito sin mostrar. Entonces le damos doble clic, listo. De vuelta, vamos de nuevo. Habíamos dicho que yo acá, si le doy F2, me muestra una fórmula que dice matemáticas, un signo, y después lo que sigue, ni más ni menos, hace referencia a una celda. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que en la hoja que se llama matemáticas, en la celda E2, es el contenido que me está mostrando. Si yo esto lo copio todo para abajo, ¿qué va a pasar? Bien, veamos si es cierto. Copio y voy a pegar abajo. ¿Qué pasó? Fíjense, le damos arriba F2 y está yendo a matemáticas y me está mostrando la celda E2. Veamos la que sigue. Está yendo a matemáticas, pero en lugar de mostrarme la celda E2, me está mostrando la E3. ¿Por qué? Porque yo bajé una línea. Entonces Excel, como es inteligente, dice lo que quiere ver es lo que sigue en la celda. Si yo quisiera, como dijo la compañera, ver en todas las celdas lo mismo, yo tendría que decirle a Excel que sea la E2, fijarla, la E2. ¿De qué forma se fijan las celdas? Podemos presionar F4. Fíjense que adelante de la E y adelante del 2 le puso el signo pesos. Si yo ahora copio y pego, ahí sí me trae la misma celda. Y si le doy F2 a la segunda celda, fíjense que la E y el 2 no lo modificó. ¿Por qué? Porque tiene el signo pesos adelante. Entonces, volvemos. Para que se pongan los signos pesos, le pusimos F4. Con F4 de nuevo, lo saca. Presionando F4, primero me pone los dos fijos, después me pone uno, me pone el otro y le saca el fijo. A partir de acá, si no está fijo, que es como viene por defecto, nosotros podríamos copiar, marcamos y le damos Enter. Entonces ahí me trajo todos los promedios de matemáticas. ¿Se entendió? ¿Preguntas? ¿Está claro?
Bueno, entonces ahora tendríamos que irnos a lengua, sacar el promedio de lengua y después ponerlo acá. ¿Quién lo quiere hacer? Vamos, vamos, vamos. ¿Quién lo hace? Vamos. Antes de traer el promedio de lengua, hay que sacar el promedio de lengua. No. En ese caso, es que es la computadora de un hombre, y usted ha visto que los hombres no somos buenos para hacer caso. Ahí está. Ahí engancho. Ahí está. Cuando quiere. Ahí. En lengua, en matemática ya lo habíamos hecho. Doble clic. Ahí. Y ahora sí. Primero tiene que cerrarlo. Fíjese que después del promedio, perfecto. Y ahí sí le da enter, listo. ¿Y cómo haríamos para abajo? ¿Puedo copiar? Ya hicimos el cálculo, así que Ay, no lo puedo agarrar para que copie. Ahí. Ahí. baje un poquito más. Ahí está. Ahí quedó. Y Listo. Ahora nos volvemos a donde dice alumnos. Y ahora abajo de lengua me tienen que mostrar todos los promedios de lengua. esa parte no me la acuerdo. No, volvemos a alumnos. ¿Quién le hace acordar? ¿Quién Que se tenía acuerda que ir a cómo era? función. Tenía que ir a función. No. Por el más. Ahí. Ahora a la hoja de Y ya se fue para allá. Y este. Listo. Y ahora hacemos lo mismo así. Y ahora copias para abajo. No está copiando ahí. ¿Qué pasa ahí cuando se equivocan? Ve, déjelo ahí. Se equivocó ella y en vez de copiar, arrastró la celda y le lleva el contenido hacia la celda que ella lo soltó. Cuando ustedes cometen un error, hay que volver para atrás. ¿Quién sabe cómo volver para atrás con el teclado? Borrando. No. Si borro, se va lo que hice. Con la flechita es la que todos conocen, pero yo dije desde el teclado. Desde el teclado, ¿cómo se va para atrás? ¿No lo saben? No. Con control Z, la tecla control y la letra Z. ¿El control de este lado o el control? Cualquiera de las dos. Control Z. Fíjense cómo volvió a la última acción. Para copiar, ahí es donde le va a copiar. Eso era lo que yo recién decía, si nos paramos y lo desplazamos, pero se lo expliqué mal. Bien, ahí fue. Perfecto. Gracias. ¿Quién quiere hacer historia? Ya voy a borrar todo, esperen. Voy a borrar todo y lo vamos a hacer de nuevo. Pero vamos a usar otra fórmula, porque como les dije recién, en informática existen muchas formas de hacer lo mismo. Lo importante es el resultado. Entonces, ¿qué otra cosa, de qué otra forma lo puedo hacer? Bien, lo vamos a hacer acá en historia. Lo vamos a hacer de otra manera. Acá simplemente lo que hemos hecho es traer una información de una hoja que está en otro lado. Perfecto, pero ¿qué pasa? Si yo acá
en lugar de Guardia Eliseo Ismael, yo pongo Palacio Marcelo Daniel, fíjense, ¿cuál sería el problema acá? Se va a copiar mal la nota. Claro, me está trayendo los promedios de Eliseo, no de Marcelo Palacio. Y si tengo algún compañero que es chistoso, me cambia un nombre y me arruina todo el trabajo. Entonces, en historia vamos a ver de qué forma yo puedo hacer para asegurarme de que cada vez que, por ejemplo, si nosotros ordenamos el listado, supónganse que lo ordenamos por fecha de cumpleaños, ahí no me va a coincidir nada, porque los cumpleaños es algo aleatorio, puedo tener a todo un curso cumpliendo años el mismo día, ¿cierto? Entonces, para asegurarme, esto es una forma de traerlo, perfecto, ahí yo traje de Guardia Eliseo el promedio. Pero en historia lo vamos a hacer distinto. ¿Y qué es lo que voy a hacer en historia? Vamos a utilizar una fórmula en donde me busque el nombre de Guardia Eliseo y que cuando encuentre a Guardia Eliseo me traiga la información del promedio. Esta fórmula se llama buscar B. La vamos a buscar con todas las fórmulas. Y fíjense que esto es lo que hablábamos hace un ratito, que hay fórmulas que necesito más de un dato para poder encontrar el resultado. Entonces, lo primero que me pide acá, el primer dato que me pide es ¿qué es lo que vas a buscar? ¿Qué es lo que quiero buscar? Perfecto, yo lo que quiero buscar, como estoy en esta celda, sigo la línea y digo, bueno, acá corresponde Guardia Eliseo. Fíjense que no pone Guardia Eliseo, sino que me pone cuál es la celda, porque cuando yo ponga otro nombre, no importa el nombre que ponga, va a buscar lo que contenga esa celda. Segundo dato, la matriz. La matriz significa en dónde lo querés buscar. Está bien, vamos a buscar el nombre de, en este caso, Guardia Eliseo, pero ¿dónde lo querés buscar? Para poder marcar dónde lo quiero buscar, tengo que hacer un clic acá a la derecha, en ese icono, y se queda esperando que yo le diga dónde lo vamos a buscar. Me voy a historia, y en historia yo voy a marcar todo lo que tengo, incluyendo la columna donde debería estar, que no hicimos, el promedio. Ahora lo vamos a calcular. Perfecto, marco todo lo que tengo, suelto. Una vez que lo suelto, ya lo tomó, vuelvo al icono, le doy clic y ya me trae la información. Ya tengo lo que voy a buscar, dónde lo voy a buscar, y lo único que me falta decirle es cuál es el número de columna que quiero tener de resultado. Si tenemos en cuenta, en historia tenemos la primera columna, la número 1, el nombre. En la número 2, 3 y 4, las notas. Entonces, la columna que yo quiero que me traiga es la 5. Yo acá le digo la número 5. El rango es si lo queremos exacto o si encuentra un nombre parecido que me lo traiga. En este caso, si no pongo nada, lo que va a buscar es el nombre exacto y es lo que me conviene porque va a ser lo más preciso. Entonces le doy a aceptar
Y fíjense que me trae 0. ¿Por qué me trae 0? Porque no hemos calculado los promedios. Entonces, si nos venimos a historia, bueno, perfecto, ya le saqué el promedio, veamos si es cierto. ¿Qué pasó? ¿Por qué Guardia Liceo no me mostraba recién el promedio? Porque en historia seguro que Guardia Liceo no era el primero. No, no es la letra, sino el número de columna. Lo raro es ¿qué es lo que está mal?
Bien, fíjense. Guardia Liceo tiene 733. Si yo copio otro nombre, en este caso Estrada Cardoso, me trae el de Estrada Cardoso. ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien, entonces vamos a borrar todo. Y vamos a arrancar. ¿Alguna quiere pasar? Venga, refresquemos. ¿Estás con la cabeza del otro lado? Sí, con la cabeza del otro lado. ¿Todavía no rinde? No. Pasó seguido. No, venga, así relaja un poco la cabeza. Vamos a hacer matemática como lo hicimos al principio. Y Sí, después vamos a hacer con la fórmula de buscar B. matemática. Mira, sí. Matemática. ¿Y dónde hacen clic? En el promedio. En el promedio. Listo, y ahora Enter. Chao. Bien, y ahí nos paramos acá y baja todo. Sí, les voy a explicar, espere. Espere, vamos a hacer otra cosa. Sí. Copia. No. Teclado. ¿Cómo copia con teclado? Ah, no, nunca me acuerdo. Control C. Sí, ahí copió. Entonces Eso me lo voy a ahora anotar, porque no me acuerdo. haga clic a donde dice Guardia Liceo. Sí. Fíjense, vamos a hacer un atajo para irnos hasta el final. Para que se pueda ir hasta la última letra que tenga escrito, porque después para abajo hay un montón, pero hasta la última escrita, presiono la tecla control y la flecha, en este caso, hacia abajo. La tecla control y la flecha hacia abajo. Haga una flechita más. Fíjense que si hace una flecha, Se fue. sin el control, la flechita. Vuelva para arriba, control y la flecha hacia arriba. Ahí está. Ahí está, Melissa. Una más y sería ahí. Bien, entonces ahora póngase en Melissa y nos vamos a la columna G. Uy, no. Con la flecha, muévase Sí, con la porque flecha, no. no hay problema. Bien, ahora, nosotros habíamos copiado la primera celda. Sí. Entonces ahora, para poder seleccionar desde acá hasta arriba y poder copiar todo junto, lo que hacemos, ¿con qué selecciona? No toque nada. Dígame, ¿con qué selecciona usted? Control y la flecha. No. No, ahí se porque mueve. ahí se me va a mover. Se mueve. Para seleccionar, ¿alguien sabe? No, no me acuerdo. Bueno, fíjense, si con control y la flecha arriba me desplazo, Sí. si yo hago control, shift y la flecha arriba, Va a ir fíjese qué pintando. hace. Control, ¿Y shift, dónde está el shift acá? el que está arriba del control, Ay, qué miedo. ahí seleccionó todo. Enter. Si le damos enter, qué lindo que es la Sí, hay que computadora. anotar esas cosas porque después uno se olvida. Uno por uno. Pero después no se Lo olvida. estoy grabando para que Bien. se lo lleven o lo subo a... Lo que pasa es que no tengo comunicación con todos. ¿Por Con el qué? grupo, o sí. No, porque sí. No, si él dijo que no iba a ser grupo. O después sí. Sí lo vi, sí, después tenemos.
¿Tenemos un grupo de WhatsApp? Bueno, ¿Y cómo se llama? entonces, lo subo A ese grupo. a YouTube y se los paso para que lo puedan ver las veces que quieran. Sí, porque ¿Está bien? no se olvida de esto. Bueno, ¿quién pasa a hacer lengua? Exactamente igual, para que practiquemos. Y si no, lo que vamos a hacer... ¡Ups! ¡Ay! No me di cuenta. Vamos, ¿quién lo hace? Lo que acabamos de hacer es para practicar, chicos. De eso se trata la materia. Es una materia taller. Vamos. ¿A dónde estará esa niña? Pasando está como loco. Ah, estaba viendo. Venga, venga. Me imagino que estaba atenta a lo que explicó la compañera. Ay, no, así que voy en la ¿Es misma verdad lo que dijo de usted? Voy en la misma situación, che. Pero ¿es cierto lo que dijo su compañera? ¿Qué? Sí, sí, Puede ser. No se lo confío. No. El dedo. ¡Ay, qué hice! Su La verdad com- no lo hago, me deje la... La revista fuego, la rompí. Ay, no, profe, ya me asusté. Mirá, abajo, intentar A ver, espere. ¿Cómo haría ¿Qué tengo que hacer? el teclado para volver a donde estaba? seleccionar y Con la apretar flechita. Con la flechita. No, con el otro, sino con el teclado. No. Control. Ay, profe, Z, no. Control X. ¿Qué pongo? Para. No estaba atenta. ¿Qué pongo? Para volver. Haga un clic ahí en la celda, en cualquier celda. Acá. Bien. Y ahora le van a explicar cómo hacerlo. A ver. Control. Sí. Flechita de la izquierda. ¿Control qué? Control flechita para la izquierda. ¿No? Control Z. Control Z. Ajá. Pero sí, tiene que volver allá de lado, control X para allá. ¿Me puedo ir con la flechita? Sí, no con la flecha. No, ¿Con no, con la flecha del teclado. Que no estaba atenta, la verdad. Exploté. Fíjense cómo cada uno, cuando uno les dice algo, entiende lo que conoce o lo que cree que puede ser. Eso es porque no tienen tanta práctica con la computadora, no se sientan tanto. Probablemente usen mucho la computadora, pero no el teclado. Sí. ¿Por qué? Porque con el mouse se van a YouTube y van pasando de video en video con el mouse, dándole clic, 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 clic. Entonces le dicen con la flechita y como estaba en otra cosa, que no la culpo, que se tranquila, hoy día está todo permitido, lo que a ella se le viene lo primero a la mente es la flechita de arriba, que es porque se equivocó, Claro, para volver para atrás y todavía no hace nada, no se equivocó. ¿Está bien? Entonces, Sí. ¿cómo hacemos para ver lo que tiene arriba, de donde está ahí marcado todo? Del escape, porque ahí estaba copiado eso. Bien, vieron que recién presione Control C. Cuando hemos copiado algo, fíjense cómo nos marca qué es lo que se copió. Si hubiésemos copiado más de una celda, esto mismo estaría alrededor de todas las celdas que se copiaron. De esa forma yo sé que se está copiando algo del escape. Para poder ver lo que está arriba de esa celda, ¿qué tendríamos que hacer? Ay, no sé. Andate, Cristian, allá abajo que tenés la barrita, la ves, abajo para el otro. Eso, moverlo para allá. Para allá. Un poquito más. Ay, no sé, No, puede más porque los otros no lo estábamos viendo. Está bien, Arrancamos ahí hacia me muestra lo que tenía a la izquierda, pero yo le dije cómo hago para ver lo que tiene arriba de con la eso. flechita del teclado. Bien, hubiese sido lo mismo si con la ruedita hace para un lado o para el otro. Sí. Para ver lo que estaba arriba con la ruedita, ¿sí? Sí. Bien, entonces, ahí en matemáticas me tiene que mostrar cuál es el promedio que tiene ese alumno en matemáticas. Ujú.
O sea que me voy a matemática, a la hoja de matemática. Pero primero acá tenía que hacer algo. ¿Qué era? Más. Estoy re mal con el teclado, ¿eh? ¿Dónde está el más? Acá, ya lo encontré. Y ahora me voy a matemática. Acá. Listo. ¿Y ahora? Y Para ahora- que lo veamos para todos. Para abajo. A ver. A ver. Seleccionar de arriba. Seleccionar promedio. El doblez ahí. Este, y ahí va. Sí, yo sí. Vamos a ver qué hace cuando tengan que rendir esta materia. Ay, no. No. Me hago la desmayada. Bien. Listo. Lo arrastró. Perfecto. Ups. Ahora, ¿quién lo hace? Pero en lugar de arrastrar, como hicimos recién con el teclado, seleccionar todo y después darle Enter para que lo pegue. Es práctica, bien, son cosas simples, chicos. Lo que pasa es que ustedes están con la cabeza en otro lado, pero es algo simple. Lo primero que tenemos que hacer es traer en la primera matemática, traer el promedio del otro lado. Pero le faltó algo. Y si en lugar de más le pongo igual, ¿qué pasa? Probemos con el igual, ponga el igual y ahora vaya a matemática. Tengo que seleccionar todo. No. Va de vuelta. ¿Y ahora? Listo. Y ahora tengo que apretar acá. No, ahora se tiene que ir hasta el último alumno. ¿Cómo se iba hasta el último alumno? Con control shift. No. Para Memoria, ¿eh? así. ¿Ya aprendió usted? Sí. Menos mal. No. Vuélvase para arriba. Vuelva. Habíamos dicho que para poder movernos, primero hago un clic sobre guardia. ¿Y cómo nos desplazábamos con el teclado hacia abajo? Presionando la tecla control y la flechita hacia abajo. Ahí está. Entonces ahora se va a la columna G, hace un clic y ahora sí, Shift, Control y ¿Cuál es el shift? la que está arriba de Control. Para arriba. Shift, Control y la flechita hacia arriba. Y ahí marcó todo. Hubo un pequeño problemita. No marqué que no la hicimos. arriba. Tenías que primero copiar la fórmula. La copio, ¿sí? ¿Sí? Y ahora haga lo mismo que hizo recién. Un clic en guardia. No. Control y la flechita para abajo. Ahí está. Vamos a G. Listo. Y ahora control. Le faltó control shift. No, escape. Y ahí. Control shift. No se me copia. Se salió lo que copió. Entonces vamos de vuelta. Tiene que copiar. Te lo voy a borrar. Cópialo. Ah, no estaba bien.
No encuentro Z. Tape. Enter. Ahí. Ahí está. Pero tiene que copiar la fórmula. Ahora control Shift. Control Shift, flecha arriba, pero fíjense que, como les dije recién, para saber si estaba copiado tenemos que ver el formato al costado. Y ahí le da Enter nada más. Listo. Esto que es simple les cuesta porque no lo han hecho nunca. Hay que hacerlo, hay que practicarlo, hay que practicarlo. Ya estamos 10:45, 5 minutos más y las dejo tranquilas. Bien. Vamos a hacer un repaso. ¿Qué es lo que hemos visto hoy día? Hemos visto cómo hemos hecho un hipervínculo hacia... No, el hipervínculo no lo hemos visto, lo que vamos a ver ahora, perdón. Hemos referenciado en una celda otra celda que está en otra hoja. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, matemática, yo la copio, fíjense, acabo de pegar en otra hoja, vamos a guardarlo, lo vamos a guardar en la misma descarga y acá le vamos a poner notas de matemática. Listo. ¿Qué pasaría si yo no tengo acá, hagamos de cuenta para no eliminarlo, esta matemática no la tengo y yo quiero hacer esto mismo? ¿Lo puedo hacer exactamente igual pero yendo a otro archivo distinto? Porque fíjense que el nombre de este archivo es alumnos 1, 2, ese es el nombre, ¿cierto? Y la nota yo la tengo en notas matemáticas. ¿Cómo haríamos? ¿O cómo creen que haríamos? Esto lo saco que vamos a ver. Lo mismo, pero en lugar de ir al mismo libro, a la pestaña matemática, tengo que ir a otro archivo. ¿Cómo creen ustedes que lo haríamos? No, pues yo quiero referenciar para que si acá me cambia, que me cambie allá. Veamos qué pasa si hacemos exactamente lo mismo. Pongo más, pero en lugar de irme a matemática, me voy al otro libro. Le doy Enter. ¡Epa! Este Excel es un guacho. Veamos qué dice la fórmula. Le damos F2. Fíjense. Me puso el nombre del archivo .xls, que es la extensión. Cerró el nombre del archivo y después me pone que en la hoja 1, La letra E, el número 2. en la celda E2. Le damos Enter. 733. Perfecto. Veamos qué pasa si yo acá cambio una nota.
Ya no tiene el 733, tiene un 4. A ver qué me está mostrando acá. Epa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa si yo acá, vamos a hacer lo siguiente, esto lo guardo? ¿Saben cómo guardar desde el teclado? Para no tener que agarrar el mouse, ir y a buscar acá archivo, guardar. Control G, perfecto. Ya lo guardé, entonces lo cierro. Acá tengamos en cuenta que la fórmula que hemos dejado es la que hace referencia al otro archivo. Muy bien. Lo guardo, se cerró. Y acá le vamos a cambiar la nota, lo hago, y le vamos a poner 9, 8 y que apruebe, ¿no es cierto? Vamos a meter un 10. Perfecto. Entonces ahora cierro este que se llama notas de matemática. El otro lo cerré antes, ¿no es cierto? Le doy guardar. Pero ahora vamos a abrir alumnos, que fue el primero que cerré, ¿sí o no? ¿Qué nota tenía en este? ¿Qué promedio le había dado? Veamos a ver qué hace Excel. Uy, tengo un 4, no un 9. ¿Qué pasó? Claro. Si yo abro este archivo, tengo un 9, no tengo un 4. Epa, ¿qué pasó? Tienen que estar abiertos cuando nosotros referenciamos con el más. Si nosotros lo hiciéramos de otra manera, que lo vamos a ver en otro momento, porque lo que le quiero explicar ahora, pero ya sabemos que se puede trabajar con distintos archivos, sí. Después vamos a ver cómo. Lo que quiero ahora que vean es lo siguiente. Acá vamos a volver a lo que habíamos hecho originalmente, que era venirnos a matemática, marcar el promedio y le damos enter. Cuando está en el mismo archivo dentro de otra pestaña no hay problema, porque cada vez que lo abrimos todas las pestañas. Bien, perfecto. ¿Qué pasa? Que yo ahora tengo muchas materias. Estamos en una secundaria, y en la secundaria, ¿cuántas materias podemos tener más o menos por ahí? 12, 13. Entonces, para poder, tengo dudas con Estrada, el 6. Me ha puesto un 6, aprueban con 7. ¿Habrá habido un error? ¿Puse mal una nota? ¿Qué pasó? Yo me tengo que ir a una de las... a matemática, que justo es una hoja que está allá al final, la última. ¿Cómo puedo hacer yo para que desde donde estamos me lleve directamente a la hoja que quiero ver? Lo que hacemos es lo siguiente. Primero me ubico en el lugar donde voy a hacer la magia. Le doy botón derecho y me voy a donde dice vínculo. Le doy un clic a vínculo y me aparece este ayudante. Y fíjense que acá tenemos algunos detalles.
Se ve medio chiquitito, lo vamos a agrandar para ver si se ve mejor. Porque me interesa que lo veamos bien. Y pongámoslo ahí a ver qué onda. ¿Se ve un poquito mejor o no? Bien, fíjense que acá nosotros tenemos, arriba me dice insertar un hipervínculo o vínculo, como me decía recién. Entonces, acá dentro de los datos me dice una carpeta, una página, un archivo. Perfecto, pero esto sería si yo voy a hacer un vínculo hacia otro archivo. Pero en realidad lo que yo quiero es que quiero irme a la pestaña de matemática para no tener que estar yendo hasta el final, moviéndome. Entonces quiero que le voy a decir buscar un lugar de este documento. Entonces fíjense que recién me mostraba como el explorador de Windows y ahora en realidad lo que me está mostrando es el árbol del mismo libro. Vamos a hacerle un clic sobre matemática y le voy a dar a aceptar. Vamos a hacer lo mismo con lengua. Fíjense que ahora cambió. Matemática, que estaba en negro, ahora está en azul. Y si yo me pongo el mouse sobre matemática, me muestra una manito. Me voy a ir a lengua y voy a hacer lo mismo. Me voy a ir a vínculo. Cuando me abre vínculo, como recién elegí un lugar de este documento, me vuelve a mostrar un lugar. Elijo lengua y le doy a aceptar. Y en historia exactamente igual. Vínculo, un lugar de este documento, historia. ¿Y qué pasa? Que habíamos dicho que teníamos dudas con González, que me parece raro que González tenga un 6 en matemática. ¿Qué hago? Me voy hacia arriba y le doy un clic. ¿Y qué es lo que hace? Me abre matemática. Si nosotros esto mismo que estamos haciendo lo hiciéramos sobre el archivo notas de matemática, que es el archivito que usamos recién, voy a abrir un vínculo y en lugar de este mismo archivo voy a ir a abrir archivos de la computadora y acá en descargas, acá está, notas de matemática, perfecto, aceptar. Y me hizo exactamente lo mismo, nada más que yo acá le doy un clic en lengua y me abre lengua. Si le hago un clic en historia, me abre historia. ¿Y qué pasa si le damos un clic ahora en donde hay un archivo? Fíjense, me llevó al archivo que teníamos abierto. Pero ¿qué pasa si el archivo está cerrado? Ya no está abierto el archivo. Tengo un solo archivo abierto de Excel, que es el con el que estamos trabajando. Dijimos, matemática, me lleva a matemática. Y notas me tendría que llevar al archivo, pero no está abierto. Veamos qué pasa. Fíjense que ahora tengo dos archivos de Excel abiertos. Esto mismo hace con cualquier archivo. ¿Para qué nos puede llegar a servir? Por ejemplo, tengo una carpeta con PDFs de libros en PDF y hago un listado y a cada nombre del libro le hago un hipervínculo.
Entonces estoy leyendo, no sé, Alicia en el País de la Maravilla. Hago un clic, me abre. Porque acá hemos abierto Excel, pero por ejemplo podríamos, nos volvemos al archivito este de ejemplo y acá pongámosle PDF. Botón derecho, vínculo, y acá vamos a ver, acá de este, por ejemplo, este PDF, Dominate YouTube. Le doy a aceptar y ahora ¿qué pasaría? Le damos clic y me tendría que abrir el PDF o no. Veamos si es cierto. Fíjense, ¿qué dice? ¿Desea abrir el archivo? Veamos. Se demora, ¿eh? Pobrecita, que está viejita la compu como el profe. Pero fíjense, lo abrió 2 veces porque le di yo de nuevo abrir. Acá está. Bueno, chicos, hasta acá llegamos. Esto lo vamos a cerrar